Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Crítica. Estamos por acá con la doctora Taiser Souli. Ella es especialista en oncología médica del Instituto Oncológico Nacional. Hoy nos va a hablar de un tema bastante importante, el cáncer de pulmón. Primero que todo, buenas tardes, doctora. Voy a empezar directamente las cifras que maneja actualmente las estadísticas en Panamá sobre el cáncer de pulmón. Ok, buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación. Actualmente en Panamá el cáncer de pulmón se encuentra en el séptimo lugar en términos de incidencia o de diagnóstico, pero a pesar de que no se encuentra entre las 5 primeras causas, sí, cuando hablamos de estadística de mortalidad, asciende hasta un tercer lugar en conjunto con el cáncer gástrico, o sea que a pesar de no ser de las más frecuentes, sí sigue siendo una patología importante por su alto potencial de mortalidad. Otra de las cosas que explica un poco también que en Panamá no sea de las primeras causas en incidencia, como es reportado a nivel internacional, es porque nosotros nos caracterizamos por tener un índice de tabaquismo bastante bajo. De hecho, hasta hace unas revisiones éramos el país de la región con el índice de tabaquismo más bajo, que como sabemos, pues es de los principales factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de alerta y los primeros pasos a seguir? Ok, una de las cosas complejas con cáncer de pulmón y con oncología en general es que al inicio tiende a ser bastante insidioso, que no da mayores molestias. En parte esa es una de las razones por las que yo siempre trato de recomendarle a los pacientes, sobre todo cuando vienen acompañados con sus familiares, la importancia de uno comenzar a llevar sus controles o sus chequeos de salud de forma general. Cuando ya el cáncer de pulmón está ahí y comienza a dar síntomas, pues pueden ser muy variados. Los esperados por la misma afectación en el pulmón, pues puede ser tos, puede ser dificultad para respirar, que puede ser variable inicialmente a grandes esfuerzos. Más adelante y conforme avance la patología se puede hacer incluso a mínimos esfuerzos. Algunos pacientes pueden tener también tos con trazas de sangrado. Esos son algunos de los datos como de la parte más localizada, aparte del dolor, como ya mencioné. Y ya, si hay algún dato de que la enfermedad además está afectando otros órganos, pues se pueden asociar síntomas a cortar el órgano afectado. Por ejemplo, si ya hay metástasis en los huesos, se puede adicionar dolor óseo. Si hay, por ejemplo, una metástasis en el cerebro, el paciente puede presentar convulsiones o dolores de cabeza persistentes. Pero si notas, a pesar de que hay síntomas pues que sí son atribuibles al órgano, en inicio son síntomas que pueden ser muy generales. Y una característica que tiene el cáncer es que regularmente, al no ser lo más frecuente, inicialmente esas sintomatologías se pueden explicar por otras condiciones, como por ejemplo tos y fiebre. Lo más probable es que sea más una infección que un cáncer, pero precisamente como los síntomas se comparten, algo en lo que a mí me gusta hacer mucho énfasis a la población general es el tema de acostumbrarnos a las reevaluaciones. Y si puede ser posible incluso con el mismo médico. Muchas veces el paciente sí acude inicialmente a verse, pero solo se atiende una sola vez y las manifestaciones no terminan de mejorar y no acude a reevaluarse. Entonces ahí es donde vamos como perdiendo tiempo de poder diagnosticar la enfermedad de forma más temprana, sobre todo si al inicio se consideró que pudiera tratarse de una infección. Otra cosa importante también, a veces el paciente tiende mucho a reevaluarse con distintos médicos y cada vez que uno va con un médico nuevo es casi como empezar de cero. Entonces, en lo posible uno debe tratar de reevaluarse con la misma persona que ya intentó un manejo sospechando de una infección, vio que no funcionó, entonces la persona puede ir avanzando un poquito más y pensando en otras causas. Y En evitar este caso, pues, tener en cuenta el cáncer de pulmón. evitar la automedicación, que el panameño trata mucho este tema y cree que a veces es alguna cosa en específico, pero por no ir a un médico puede que esté
Claro. sobreestimando alguna enfermedad en sí. Es exacto, que esté subestimando, pensando que es algo leve y luego sí puede ser algo, algo más grave. Pero como siempre le comento a los pacientes, porque al final tampoco es la idea de que ahora cada vez que alguien tenga tos va a pensar inicialmente que tiene un cáncer, no, pero algo clave es el tiempo. Porque en muchos pacientes, ¿qué ocurre? El paciente tiene la historia de 6 meses, un año, y de que una vez se fue a evaluar, no acudió a reevaluarse, o incluso muchos, como bien mencionas, comienzan a automedicarse en casa y piensan que, bueno, que es un resfriado, una infección que no termina de mejorar, que a veces sí puede ser, pero ahí la clave es el tiempo. Si uno ve que ya lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses y nada, o sea, ya uno se hizo una primera evaluación y nada que mejora, o incluso ni siquiera ha acudido, a eso también el tiempo en el que los síntomas se mantienen, también debe marcar como un signo de alarma para que uno sepa que tiene que evaluarse y profundizar un poco más. Regularmente todo lo que son infecciones, resfriados, todas estas patologías, hacer cuadros como más agudos, ellos una vez se instaura el manejo adecuado, ellos tienden a resolver en cuestión de semanas, máximo un mes, regularmente. Entonces, de ahí la importancia de prestar atención a esas manifestaciones que no terminan de mejorar y que conforme pasa el tiempo, pues se van haciendo más constantes. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento dependiendo si se detecta en una etapa inicial, intermedia o ya completamente avanzada? Ok. Otra cosita antes de pasar a los tratamientos, que también es importante a la hora de hacerse las evaluaciones cuando uno tiene alguna sintomatología y sirve tanto para los pacientes como para el personal de salud que brinda la atención primaria, los antecedentes personales del paciente. Uno, si bien no es el único factor de riesgo, pero hoy día se sabe que uno de los principales factores de riesgo por el desarrollo de esta enfermedad es el tabaquismo. Entonces, si nos llega un paciente que está con tos, con dificultad respiratoria, está con algún tipo de sintomatología respiratoria, nos menciona que tiene ya tiempo con esta sintomatología que no termina de mejorar y cuando lo entrevistamos, el paciente nos indica que es fumador, ese es otro factor que se obtiene solo de conversar con el paciente y que es un factor que de alguna manera sí debe como que orientar a que ese paciente en particular, pues sí de salida uno deba querer como hacerle algún tipo de examen, así sea una placa de tórax o en función de todos los síntomas que tenga el paciente, pues a veces pueden llegar a requerir estudios más especializados como la tomografía. Doctora, antes de Uh iniciar con -huh. la siguiente pregunta, ya Uh -huh. que fue por el mismo tema, Uh -huh. está el mito de que si fuma o no fuma, de los Uh cigarros -huh. electrónicos ahora. Eh, Uh -huh. si me puede detallar un poco, porque sabemos que el cáncer también se presenta en personas que no han fumado, y eso depende hasta el genético también. Si nos da una explicación para matar ese mito que todavía se mantiene mucho en la población, si nos puede dar usted como especialista más detalles de eso. Claro, y si bien como ya lo mencioné y les indiqué que el tabaquismo es el principal factor de riesgo, eh, sin embargo, dije, no es el único. eh, y hablamos siempre de factor de riesgo. O sea, no decimos que porque lo haces te va a dar, pero sí ya está comprobado que, por ejemplo, una persona que fuma en comparación con una que no fuma, en dependencia del subtipo de cáncer de pulmón, porque ese es otro tema con el cáncer de pulmón, que quizá no sea tan relevante tocar aquí ahorita, pero importante saber que ya hoy día el nombre cáncer de pulmón es un nombre muy general. Dentro del cáncer de pulmón existen diversos subtipos y en función del subtipo que tiene el paciente, pues los tratamientos pueden variar un poco. Dicho esto, a las finales, si bien el tabaquismo es el principal factor de riesgo, la enfermedad puede presentarse también en pacientes que no fuman. Y qué bueno que lo hayas traído a colación, porque regularmente cuando la persona puede tener la sintomatología florida, pero si dice que no fuma, pues es revaluado y es revaluado y revaluado y no se toma en consideración el antecedente. Entonces, como siempre hago énfasis, el tiempo de evolución de los síntomas. Para lo que sirve saber es que la persona fuma, es que
con más razón debe ser una de las primeras cosas que debemos sospechar. Sin embargo, en una persona no fumadora con sintomatología respiratoria que persiste, no mejora y que además se va acompañando de otros síntomas generales, como por ejemplo debilidad progresiva, pérdida de peso no planificada, también hay que pensarlo. Y en esa misma línea, si bien el cáncer es una enfermedad de forma general, principalmente del adulto mayor, por arriba de la población mayor de los 60 años, generalmente vemos que las incidencias de los cánceres en general comienzan a aumentar. Es importante saber que existe un grupo de pacientes jóvenes que van a desarrollar la enfermedad. O sea que si tenemos un paciente, por más que el paciente tenga, por ejemplo, 30 años, el paciente tenga 30 años y no fume, pero el paciente está con una sintomatología respiratoria persistente, 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 hay que también tener el diagnóstico en mente. Okay. ¿Ha habido aumento de casos de cáncer de pulmón durante la pandemia del COVID-19? Ahí probablemente, con la pandemia, probablemente lo que ocurrió es que se retrasó la atención general de todo, como vimos, pues todo el periodo de la cuarentena y todo lo demás. Entonces, muchos pacientes, la parte para el acceso, de acudir a las evaluaciones iniciales, también todos los procesos diagnósticos estuvieron enlentecidos. Entonces, más que haber un aumento real de la incidencia durante la pandemia, probablemente lo que hubo es un retraso en el diagnóstico de los casos que de otro modo, si no hubiera habido la cuarentena, se hubieran detectado. Y por supuesto que conforme los servicios de salud fueron recuperando su regularidad, sobre todo los de la parte diagnóstica, porque acá en el Instituto Oncológico, pues nosotros nunca dejamos de funcionar, siempre estuvimos dando la atención, pero ¿qué pasa? Que nosotros, como ya somos el centro especializado, dependemos mucho de la referencia del paciente que es captado inicialmente fuera. Y si esa parte estuvo enlentecida por todo el tema de la cuarentena y la pandemia, pues ahora lo que se ha visto, que conforme se fueron retomando los servicios de salud y las atenciones, entonces ahora todos esos pacientes están comenzando a llegar en conjunto con los que ya pues en términos de incidencia y demás iban a llegar también en el transcurso de este año. ¿Hay una cifra en específico? ¿Maneja alguna cifra exactamente? Sí, ahorita mismo no hemos estimado todavía las cifras porque estamos en curso de la revisión de las estadísticas, que acá en el instituto las tiramos por año, entonces estamos en curso de las estadísticas de 2021, pero sí te puedo comentar, casualmente tuve que revisar las estadísticas del instituto por otra patología, y sí te puedo comentar que se vio que entre 2019 y 2020 hubo un descenso de la cantidad usual de casos de cáncer de pulmón que nos llegan al instituto por año, que es alrededor de unos 150 casos en el año, entre 150 y 200 casos. En el año 2020 sí hubo una reducción en ese número, pero sabemos que muy probablemente lo que ocurrió ahí fue por tema de la pandemia, y cuando tengamos las estadísticas completas del 2021, pues podremos ver entonces ese impacto ya concreto de forma numérica. Doctora, el COVID ha dejado secuelas aún desconocidas, sobre todo dentro de los estudios que se han realizado. Se ha comprobado aumento de casos de personas positivas con el virus. No, el detalle con el COVID, qué bueno que lo tocas ahorita también, porque no es solo el hecho pues, del retraso en diagnóstico y acceso de los pacientes a los sistemas de salud por todo el periodo de cuarentena y demás que hubo para disminuir la propagación del virus, sino que da la casualidad, el COVID, el órgano que principalmente afecta es el pulmón. Entonces, las sintomatologías de un COVID son bastante similares a lo que puede dar un cáncer de pulmón. Entonces, nos han llegado unos cuantos casos de pacientes que estaban con la sintomatología y que incluso se le habían realizado hasta 2 y 3 hisopados, y cuando ya vieron pues que la persistencia de hisopados negativos, pues decidieron indagar un poco más, y entonces se logró llegar al diagnóstico de cáncer de pulmón. Entonces, de ahí, como vuelvo y siempre hago énfasis, la importancia de las reevaluaciones y